Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir y por la paciencia, que ya ven que han tenido pequeños problemas técnicos que ya están subsanados. Aunque evidentemente el pueblo es tan grande que se nos sale de la pantalla. Ahora iríamos viendo, ahí tenemos por lo menos el centro. Bueno, la conferencia era sobre las defensas de Arjona, es decir, las defensas que ha tenido Arjona como ciudad importante que fue en la antigüedad como lo es ahora, y lógicamente hubo un momento en que tuvo que estar defendida para que sus habitantes pudiesen dormir tranquilos. Lo primero que tenemos que ver cuando vemos, para hablar de las defensas de una ciudad antigua, de cualquier ciudad antigua del mundo, sobre todo del viejo mundo, de Europa, donde estamos, es por qué se colocan en el sitio donde están. Evidentemente Arjona sería mucho más cómoda si en lugar de estar donde está Santa María y donde está el pueblo, todo con esas cuestas tan tremendas que tiene, que por otra parte tienen su aspecto positivo, puesto que las cuestas, como ustedes saben, hacen que las mujeres sean más guapas. Hay una relación directa, sí, está comprobado, lo estudian en las universidades americanas, ¿no? Las mujeres se les hacen las pantorrillas y los glúteos de subir cuestas y bajar cuestas. No es lo mismo cuando están en cuestas que cuando están en llano. Entonces eso es una gran ventaja, pero claro, Arjona sería más cómoda si estuviese a partir del 3 de oro para allá, ¿no? Todo sería llanito y todo estaría mucho mejor. Pero claro, Arjona es tan antigua que hubo que hacerla en un sitio alto para poder defenderla. Antiguamente se hacían las ciudades en los sitios altos buscando siempre tres características, ¿no?, que eran las esenciales para un lugar. La primera característica era que en ese sitio hubiese agua, fundamental, porque si estaban sin agua aquellos no podían resistir un asedio ni 3 días, ¿no? Y en Arjona, a pesar de que todos sabemos que no hay agua o que los pozos son de agua mala, antiguamente la gente era menos delicada. Y en el Alcázar, allí arriba, sí había agua, más que ahora. Entonces también llovía más que ahora. Pero, por ejemplo, tenemos el... No, es que no se oye. Mejor aquí, sí, ¿no? que es mejor que Bien, bien. Ahora. ¿Se oye ahora? No oigo hasta yo. Así que la característica principal era, tenía que haber agua. Y aquí había agua, era un cerro bastante importante. En realidad la zona está extendida sobre 3 cerros, ¿no? Pegados uno a otro, y había agua, puesto que tenemos todavía el aljibe que hay ahí arriba, un aljibe de procedencia almohade, después nos referiríamos a él, que tiene un nacimiento de agua dentro, ¿no? Era un sitio alto fácilmente defendible. Ya vemos que Arjona es vértice geodésico de primer término, es decir, cuando hacen la cuadratura para hacer los mapas, uno de los vértices que tienen en cuenta es precisamente Arjona, la parte alta de Arjona, ¿no?, cuando hacen mapas de la provincia o de la región. Y la tercera característica que tenían que reunir era que alrededor hubiera tierra fértil como para darle de comer a la gente que viviera allí. Evidentemente Arjona en ese sentido estaba perfectamente situada, y aparte de eso era una posición estratégica, puesto que la provincia de Jaén es muy estratégica en términos generales, y Arjona es una ciudad de la campiña. Y en cuanto se pasa un poco esta campiña, ya empieza por un lado el sistema subbético, por otra parte se cruza la campiña del Guadalquivir y ya empiezan los pasos del Muradal, los pasos de Despeñaperro. Y que Arjona, estratégicamente, para un gran reino que quiera defender su frontera, está también muy bien situada. Por eso tuvo entonces la importancia que tuvo. En la antigüedad, las fortificaciones, los cerros fortificados, se llaman con el nombre que le dieron los romanos. Arqueológicamente hoy las llamamos con el nombre, lo llamamos Oppidum, que quiere decir ciudad fortificada. Esas eran las grandes ciudades de la antigüedad. Y en plural se dice Ópida. Bueno, pues entre los ópidas más importantes que hubo en la provincia de Jaén, uno de ellos era Arjona, y habla de él un historiador romano, Plinio, se refiere a él cuando dice el municipium, dice Alba Urgabo o Urgabona, o sea, Urgabona es el nombre latino de nuestro pueblo. Y fue, como digo, un municipio importante, dotado de una defensa importante. Los primeros pobladores que se establecieron en el cerro de Arjona, la parte más alta del pueblo, evidentemente tuvieron que fortificarlo. Y ese cerro, ahí tenemos, lo que tenemos ahí representado es el Alcázar. Vamos a ver si somos capaces de identificarlo con lo que el Alcázar es ahora. En el centro de ese círculo que estamos viendo ahí, en el centro está aproximadamente Santa María. Y si nos ponemos mirando desde la fachada de Santuario de los Santos a Santa María,
Entonces, a nuestra mano izquierda queda el castillo, que lo vemos ahí. Y detrás, abajo, vemos la calle Sol, que es lo que está a la otra parte del pueblo, ¿verdad? Con la fuesta esa grande de la calle Barbacana. Ahí se ve más o menos. Bueno, pues ese cerro redondo, que tal como está ahí dibujado, eso era el Oppidum de Arjona, es decir, la parte fortificada en la época de los romanos y en la época de antes de los romanos. Los pobladores más antiguos de Arjona debieron ocuparla hacia el año 1500 o hacia el 1000 antes de Cristo, es decir, hace unos 4000 años fue cuando primero se pobló Arjona. Y de hecho, cuando se descubrieron las reliquias en el siglo XVII, cuando se descubrieron las reliquias de los santos, parte de lo que sacaron cuando el obispo de Jaén hizo que se hicieran excavaciones allá arriba, parte de lo que sacaron para buscar las reliquias fue precisamente un cementerio argárico, es decir, un cementerio de aquella época, como digo, de hace aproximadamente unos 4000 años. Bien, pues entonces, en torno a ese cerro, después, cuando llegaron los romanos, se establecieron, lógicamente, se mejoraron las fortificaciones. De las fortificaciones primeras no tenemos idea, a lo mejor haciendo una excavación puede salir algo. De las que se hicieron ya en época ibérica, un poco antes de llegar los romanos, quizá en el siglo V, siglo VI antes de Cristo o siglo III, cuando la ciudad más importante que hay en estos alrededores es Porcuna, que entonces se llamaba Obulco. En torno a Porcuna hay una serie de ciudades no tan importantes como Porcuna, pero igualmente importantes en aquella época, en la época ibérica. Y probablemente de entonces daten lo que ustedes ven cuando se sube la cuesta desde aquí del ayuntamiento hacia el cementerio de los Santos, lo que sostiene el cementerio de los Santos, ese muro enorme de piedra que hay redondo, ¿verdad?, que va así como girando, como dando la vuelta. Bueno, pues todo eso probablemente es el trazado de la muralla ibérica. Probablemente la muralla ibérica tenía unas proyecciones hacia adelante, unos bastiones que aquí, por ensanchar la calle o por no sé qué, se hayan perdido, pero si uno se fija con detenimiento en ese murallón redondo que tenemos ahí, uno ve que de vez en cuando hay como unas líneas, que las piedras no están concordando exactamente, sino que de vez en cuando dibujan líneas que podrían ser los bastiones que sobresalían. Y hablo de estos bastiones que sobresalen porque al lado de Jaén, a 4 kilómetros de Jaén, ahora mismo la Universidad de Jaén está excavando un Oppidum, una ciudad de esa época, pero intacta, donde no había otra ciudad encima, entonces está intacta. Y la ciudad efectivamente está hecha así con bastiones que salen, ¿no?, como si fuera con casas que salen de la muralla, para que fuera todo muy fuerte, ¿no? Bien. Después de esto, cuando ya los romanos hacen que esto sea un municipio, es decir, le dan derechos plenos de ciudadanía a los arjoneros entonces, tienen los mismos derechos que un ciudadano romano aproximadamente. Entonces hay ya establecido un poder potente y ya no hace falta que las ciudades estén defendidas porque la legión romana ya defiende, es decir, hay una policía y ya no hace falta grandes defensas en las ciudades. Las ciudades se defienden cuando hay peligro. Cuando están en manos de una persona tan poderosa que Hispania es parte del Imperio Romano, pues entonces ya no había que defenderla, ¿no? Y debemos pensar que esas fortificaciones decayeron hasta la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano cae en el siglo IV después de Cristo aproximadamente, depende de unos sitios antes, en otros sitios después, y entonces es cuando llegan las invasiones de los bárbaros y ya se empieza otra vez a fortificar, pero casi siempre fortifican, lo que hacen es arreglar las fortificaciones que han dejado los romanos. En cualquier caso, restos sin hacer excavaciones en Andújar, en Arjona, sin hacer excavaciones no es probable que encontremos restos de todo eso, ¿no? Y ya con eso pasamos a lo que sería Arjona ya en la época de los moros, la época musulmana. Los moros invaden España, como ustedes saben, en el siglo VIII, y muy pocos años después de la invasión, en el año 888 precisamente, hay un emir. Entonces el gobierno central está en Córdoba. Hay un emir de Córdoba que da orden, el emir Abdala da orden de que Arjona se fortifique. Probablemente lo único que hacen es añadir defensa a las defensas antiguas porque estuvieran deterioradas, pero en cualquier caso la fortifican porque la consideran que es importante para el dominio de la campiña. Córdoba, a pesar de que tiene una autoridad central bastante fuerte, por otra parte nunca le llega la camisa al cuerpo porque, sobre todo en la zona de Jaén y en la zona de Málaga, hay un montón de señores que son los encastillados, que son señores que se rebelan, que no pagan tributo al poder central y que cada uno hace la guerra por su cuenta, y entonces pues el poder central necesita tener puntos fuertes como Arjona, Andújar y otros para controlar un poco la campiña, si puede, que no siempre puede.
Y de entonces, de esta época ya, se va delimitando Arjona, con estas fortificaciones se va delimitando ya como el tipo de ciudad musulmana que ahora después veremos enseguida. Pero andando el tiempo llegan unos invasores del norte de África, que son los almorávides. Es un imperio que radica en Marrakech, más abajo, bueno, en la parte del sur de Marruecos, y esta gente conquista también la España musulmana, es decir, los moros españoles pasan a depender de los moros de África, que son más fuertes, y esta gente llega a un momento en que se debilita frente a los 5 reinos cristianos que hay en el norte de España. Entonces hay ya una dialéctica de las armas, de batalla, de reconquista, y esta gente se siente débil frente a las probables invasiones de los reinos cristianos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? En el momento en que un poder se siente débil, lo que hace es que fortifica. Entonces ellos fortifican. En el año 1125 imponen un impuesto a la gente, porque las fortificaciones siempre van sobre la espalda de los que las van a gozar, lógicamente. Imponen un impuesto que se llama el TAI para fortificar las ciudades más importantes de Andalucía. Entonces se hacen, en la provincia de Jaén solo, se hacen entonces las fortificaciones de Arjona, Andújar, Baeza, Úbeda, Jaén también, y quizá alguna más aparte de castillos sueltos en el campo. Estoy hablando de ciudades que ellos consideran importantes y que por lo tanto las fortifican. También Santisteban del Puerto también. El tipo de fortificación que ellos hacen vamos a explicarlo ahora sucintamente y después vamos a ver cómo eso funciona como una máquina. Esta es la fortificación típica de la época musulmana, también va a ser lo de la época cristiana y es de la época antigua porque los musulmanes no la han inventado sino que la han copiado de Oriente. La ciudad se delimita en 3 recintos sucesivos, ¿no? Por una parte está el recinto exterior. El recinto exterior son unas murallas que abrazan a todas las casas de la ciudad, ¿no? Manolo, ¿puedes dar así el radiador para que veamos el recinto exterior? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la puerta, ahí abajo saliéndose ya de la imagen tenemos la Puerta del Sol, ¿verdad? Si seguimos el recinto vemos que está siguiendo las curvas de nivel y por lo tanto esas proyecciones pequeñas son torres. No necesita muchas torres porque por la parte aquella que asoma a la parte de la calle del Sol, aquello hay una caída tan vertical que por allí no es probable que venga nadie a atacar la ciudad. Por lo tanto, con que haya un muro arriba, simplemente sin grandes torres, un parapeto, con eso sobra, ¿no? Ve dándole la vuelta a todo el contorno, ¿no? Allí arriba asoma la Puerta de Córdoba, que está, las puertas tienen el nombre de por dónde sale el camino que va a tal sitio. El camino de Córdoba va por allí, pues la Puerta de Córdoba. A su derecha tenemos la Puerta de Andújar, que está evidentemente enfrentada el camino que sale hacia Andújar. Aquí, ¿qué es lo que ocurre en caso de guerra? En caso de guerra, la ciudad está diseñada para que sea una máquina perfecta, que al mismo tiempo expresa muy bien lo que es la cuestión social que vive en esa ciudad. No estamos hablando de Arjona, sino que estamos hablando de la ciudad medieval. Lo que pasa es que Arjona es un excelente ejemplo de ciudad medieval en este sentido. Así que esto mismo que estamos diciendo aquí lo podríamos decir de Barcelona, lo podemos decir de Constantinopla, lo podemos decir de ciudades de Oriente, de Bagdad, de Marrakech, lo podemos decir de Jerusalén, lo podemos decir de todas. Si llega el enemigo lo primero que hace es sitiar la ciudad. Solamente se hace la guerra en verano, porque en invierno los caminos están llenos de barro y no es el momento, además no hay nada que robar en el campo, está todo recogido. Entonces el momento es en verano, cuando están las mieses, puedes robar las mieses, las huertas, todo eso, y al mismo tiempo no te llueve, no enferman los caballos y los caminos no están embarrados, se puede circular por ellos. Entonces es cuando se hacen los ataques y la guerra en verano. Entonces la ciudad está calculada para resistir por lo menos hasta que llegue el invierno, porque cuando llegue el invierno es muy difícil que los otros sigan estando allí. Lo más normal es que al llegar el invierno tienen que levantar el campamento e irse, y a la ciudad le da tiempo a reponerse. Como muy pronto vienen otra vez, pero vienen otra vez al verano siguiente, como muy pronto. No ocurre siempre. Cuando hay un poder muy fuerte dispuesto a tomar una ciudad, como Fernando III en Jaén, pone allí su campamento y pasan 8 o 10 meses, no da igual que le llueva, y aquí estamos nosotros hasta que esto caiga y al final cae. O los reyes católicos de Granada hicieron lo mismo, ¿no? Y porque los moros vienen bien y se les bajaran los humos, que no nos vamos a ir de aquí, hicieron el campamento no de tela, sino que hicieron casas para quedarse, y es Santa Fe, hicieron un pueblo, ¿no? Es decir, no siempre ocurre, pero casi siempre ocurre. La ciudad, esa máquina perfecta que se va a defender de su enemigo, primero se defiende en el circuito exterior. Pero claro, defender el circuito exterior
es peliagudo porque la ciudad, aunque todos los hombres hábiles y algunos que hayan venido del campo estén ahí refugiados y tengan una idea, en fact todo el mundo tenía una idea de combatir, pues los que vienen casi siempre son más profesionales y tienen más fuerza que ellos. Entonces cabe dentro de la posibilidad de que antes de que acaben esos meses hayan conseguido asaltar la ciudad. Si consiguen asaltar la ciudad, queda una segunda línea defensiva donde refugiarse, que es el Alcázar, pero en el Alcázar no caben todos. Normalmente en el Alcázar los que se refugian son los que ya viven en el Alcázar, es decir, la aristocracia y los elementos combatientes. Así que si entra el enemigo, lo más normal es que la ciudad quede a merced del enemigo, pero la gente importante de la ciudad salva el pellejo porque se mete en el Alcázar. Eso queda fuera de... Y al mismo tiempo en el Alcázar está el mercado de la seda, donde está el mercado de las joyas, donde están los graneros, donde están los pósitos, es decir, donde está el vientre de la ciudad, lo que más interesa a la ciudad, la riqueza de la ciudad, está en el Alcázar, así que sigue eso estando defendido. Supongamos que continúa el asedio. Claro, el Alcázar, como ya es un círculo mucho más pequeñito, es mucho más fácil que defender que el resto de la ciudad. Ahí ya se pone la cosa peliaguda, incluso para los que han asaltado la ciudad, ya no es tan fácil meterse en el Alcázar, porque además todo el elemento combatiente que antes estaba disperso en 4 o 5 kilómetros de muralla, ahora se ha concentrado en solo 1 kilómetro. Como los que atacan tampoco casi nunca están sobrados de fuerza, lo normal es que al llegar a ese punto armen. Se ponen en contacto. Bueno, vamos a ver, nosotros a cambio de no seguir aquí y meternos en el Alcázar, que a lo mejor podemos meternos, vosotros ¿qué nos dais? Y normalmente llegan a algún acuerdo, normalmente, pero si no llegan a un acuerdo y sigue la cosa, todavía lo peor que puede ocurrir es que ellos asalten el Alcázar y lo tomen, pero entonces el meollo de esa aristocracia que estaba dentro del Alcázar todavía tiene el castillo para refugiarse, y el castillo sí que está difícil de tomar porque eso sí que es pequeñito y es fuerte y la muralla alta, y eso sí que está francamente peliagudo de tomar, y el castillo tiene dentro aljibes, tiene dentro almacenes de grano, tiene dentro todo lo necesario para seguir resistiendo. Así que vemos que la ciudad es esa máquina perfecta que consiste en que hay tres barreras defensivas, y dependiendo de la importancia que una persona tenga en la ciudad, le pertenece estar en una, en otra o en la otra. Y desde luego los que se llevan siempre a la China son, claro, los desgraciados, son los que viven por ahí fuera. Los que viven en el Alcázar lo tienen bastante mejor, y los que viven en el castillo infinitamente mejor, ¿no? Es decir, los que se pueden refugiar en el castillo, que es lo que es la milicia propiamente dicha de la ciudad, ¿no? La gente que detenta la fuerza militar. Eso es esta máquina respecto a los enemigos exteriores, cristianos que vengan contra la ciudad si la tienen los moros o viceversa. Pero la ciudad también tiene otras funciones, las defensas tienen otras funciones. Las defensas tienen también la función de vigilar la fidelidad de la gente que vive en la ciudad. Es decir, el poder tampoco se fía de la gente de la ciudad. Es decir, la aristocracia de la zona no se fía tampoco del pueblo de la zona, ni en ningún sitio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El castillo está dando el Alcázar. El Alcázar, si nosotros nos imaginamos el castillo encima de una torre del castillo, siempre son más altas que las del Alcázar, y las del Alcázar muchas veces están incluso abiertas hacia atrás. Es decir, que desde el castillo, con una ballesta de torno, que era una ballesta de muro importante que había, se puede disparar contra prácticamente todo lo que hay dentro del Alcázar. Y desde el Alcázar ocurre lo mismo, el Alcázar domina la ciudad. De manera que los estamentos sociales de esa ciudad, el poder, está perfectamente diseñado para que, por una parte, sirvan para defender la ciudad, pero también por otra parte sirvan para tenerla sojuzgada y tenerla tranquila y que aquí no se levante nadie. Por eso, los alcázares nunca están en el centro de las ciudades, siempre están pegados a la muralla. Porque el alcázar también necesita, caso de que el enemigo sean los propios habitantes de la ciudad, la gente que vive en el alcázar o en el castillo necesita salir al campo rápidamente, sin tener que atravesar la ciudad. Por eso aquí tenemos que con solamente bajar la calle Barbacana, que sería fácilmente dominada desde el alcázar, como nos imaginamos la calle tal como está ahora, pues sería, pues enseguida salía uno al campo, sin ningún tipo de problema. Así que en ese sentido las fortificaciones de Arjona son absolutamente prototípicas de cómo son las fortificaciones en esta época en cualquier parte del mundo donde haya fortificaciones importantes. Estamos hablando
fuerzas importantes, ¿no? Esta ciudad nunca tuvo que resistir un asedio importante. De hecho, el hecho de que nunca tuviera que resistir un asedio importante ya significa que las fortificaciones de Arjona imponían respeto al que venía de fuera. En el año 1234, Fernando III llegó a Arjona, no la sitió, sino que lo único que hizo fue devastar sus campos, lo que hacían entonces los reyes cuando querían que una ciudad más durara para que acabara cayendo en sus manos, llegaban, talaban todos los alrededores, es decir, devastaban, que los trigos los recogían si no estaban recogidos, y si iban con mucha prisa o todavía no estaban maduros, los quemaban directamente y cortaban los árboles, cortaban los olivos que hubiera. Claro, los olivos tienen la ventaja de un árbol agradecido, como ustedes saben, y después de que se han ido los que lo han cortado, vuelve a salir. Pero, y arrancaban, y en las huertas las devastaban, rompían, cegaban los pozos, echaban animales muertos para envenenar el agua, etc. Eso era lo que hacían para reblandecer. Eso es lo que hace Fernando III en 1234, cuando llega la primera vez a Arjona. Y finalmente, en 1244, 10 años más tarde, Fernando III venía casi todos los años a la provincia de Jaén, porque estaba conquistando Andalucía y estaba empezando por aquí, ¿no? 10 años más tarde ya se presenta dispuesto a tomar Arjona, y entonces ya era Aben Alamar, el rey Alamar de Arjona precisamente, el que dominaba ya gran parte de Andalucía, y Aben Alamar ya sabe que, como hombre que era muy ducho en las cuestiones del arma, sabe que Arjona no tiene posibilidades de resistir, porque ya Andújar y Martos han caído ya en manos del rey de Castilla. Prácticamente Arjona ya queda como un espolón aislado dentro del territorio castellano, y entonces pues lo que hace es que dice, bueno, por lo menos que no sufran, y la entregan, ¿no? Entonces se entrega por tratado, ¿no? Muchas gracias. Entonces se hace cargo de Arjona, y lo que hacen al hacerse cargo de Arjona los cristianos es lo que hacen en cualquier otra parte, ¿no? La mezquita mayor, que es el centro religioso del lugar, la consagran como iglesia de Santa María. En toda Andalucía, absolutamente en toda Andalucía, todas las ciudades importantes siempre tienen en la parte alta una iglesia de Santa María, que es nuestra iglesia de Santa María, de la época aproximadamente de la conquista, aunque después la han remodelado muchas veces, pero esa iglesia es de esa época. Posteriormente, cuando Alfonso X, llamado el Sabio, hereda el reino de Castilla, y con ese reino de Castilla hereda media Andalucía, entre la cual estaba ya Arjona, este hombre tuvo disensiones con el hijo Sancho le salió rebelde, y entonces hubo una guerra civil entre el rey y su hijo, partidarios del hijo y partidarios del rey. Arjona, curiosamente, a lo largo de toda la Edad Media siempre se apunta en el bando del rebelde, es decir, nunca estuvo con el gobierno central, sino siempre, fuera por fuera el rebelde, siempre estaba con el rebelde. Entonces, en este caso, Arjona está con Sancho. Una vez le viene bien, otra vez le viene mal, porque claro, después depende de quién gane, te hace favores o te hace faena. Aquí le vino bien porque ganó Sancho al final, ¿no? Entonces, bueno, ganó Sancho, en cualquier caso, Sancho heredó a sus padres. Entonces, cuando estaba durante la guerra, el rey tuvo auxiliares, vinieron auxiliares de África. Antes hemos hablado de los almorávides y de los almohades, que fueron los que hicieron realmente toda esta muralla y todo esto que estamos viendo, ¿no? Pero después vienen otros sucesores de esta gente en África, que son los benimerines o los meriníes, y estos atacan Arjona porque es Arjona partidaria del rebelde, ¿no? Y le hacen también bastante daño a las murallas, pero no llegan tampoco a tomarla. Ese es un ataque que tiene simplemente, ¿no? El sultán de Marruecos, Abu Yusuf. Y finalmente, un tiempo después, en 1316, sufre el último asedio y ataque que sufrió, que fue el de los nazaríes, precisamente, los reyes de Granada, que atacaron distintos lugares de Jaén, y entre ellos atacaron Arjona. Arjona seguía siendo estratégicamente importante, por eso convenía cogerla si podían, tampoco pudieron, y ya no tuvo Arjona, a lo largo de la Edad Media, no tuvo más sobresalto. Simplemente se mantuvo, muchas veces participó en guerras, porque Arjona cambió de manos muy a menudo, ¿no? Unas veces era villa realenga, es decir, pertenecía directamente al rey, otras veces el rey la daba en señorío,
Eso quería decir que la autoridad la detentaba un señor, una especie de gobernador que tenía derechos de explotar económicamente también a los súbditos, ¿no? Es decir, cobrar directamente tributos, imponer castigos, etcétera. E incluso también el señorío algunas veces estuvo en manos de la Orden de Calatrava, por eso hay tanta referencia a la Orden de Calatrava en nuestro pueblo, ¿verdad? Porque aquí la Orden de Calatrava fue muy importante. De hecho, en el siglo XIX, cuando la desamortización, cuando en muchos lugares de España el territorio estaba en manos de la Iglesia, muy mal cultivado, estaba en manos de la Iglesia porque la gente, con el miedo al morirse ahí al infierno, hacían que la Iglesia heredara, y llegó un momento en que la Iglesia tenía un tercio del territorio nacional cultivable, malísimamente cultivado, aquello no producía prácticamente nada, tenían cosas que eran buena tierra, tenían de pasto, etcétera, y hubo una desamortización en que fue más o menos arrebatarle a la Iglesia todo eso, y cuando ocurrió la desamortización, la Iglesia, es decir, en términos de Arjona, la Orden de Calatrava, que al fin y al cabo era una orden religiosa, tenía no sé cuántas fanegas, pero en fin, una cosa impresionante de fanegas, ¿no? Que eran lo que entonces se llamaba manos muertas, porque eran tierras que producían muy poco, ¿no? Bien, pues quiero decir que se mantiene esta muralla a lo largo de la Edad Media. Unas veces luchan los maestres de Calatrava contra el rey, y claro, Arjona, como propiedad de los maestres de Calatrava, tiene que participar en esas guerras, ¿no? E incluso cuando está a favor del rey, sigue participando en las guerras que le da la corona, entonces sigue manteniendo un carácter militar que es el que expresan las murallas. De hecho, un alcaide, es decir, un jefe militar que lo tenía del Alcázar de Arjona, murió en la batalla de Arzuarrota, al norte de Lisboa, ¿no? La famosa guerra aquella contra Portugal. Es decir, que siempre ha habido una participación de los arjoneros en los hechos de armas del país. Y cuando ya finalmente cae Granada y ya no hay ningún peligro de guerra, porque ya esto es un país unificado cristiano, se sigue manteniendo la muralla, pero ya por cuestiones fiscales, porque en las puertas de la muralla siempre hay una especie de fielato donde los productos que entran o salen de la ciudad tienen que pagar impuestos. Entonces ya la muralla para lo que sirve es para que la gente no pueda salir al campo sino a través de esos cauces donde hay un señor que te cobra el impuesto por meter productos, por sacarlos, por lo que sea, ¿no? Y así llegamos prácticamente al siglo XVIII y al siglo XIX, que es cuando en todas partes también, Arjona no se sustrae a eso, empieza ya a decaer las fortificaciones. Como en Arjona siempre ha escaseado bastante la piedra, pues lo que ha ocurrido es que la muralla era principalmente de piedra, también había parte de la piedra, pero principalmente de la piedra, la piedra esta que tenía la propia del pueblo, ¿no? Esta arenisca. Y entonces pues, empezaron a construirse casas, unas adosándose a la muralla para utilizarla como si fuera una pared maestra, y de hecho, si ahora se pudiese despejar un poco las murallas que se adosaron, seguramente habría grandes partes de la muralla que están intactas, pero enfocadas como paredes maestras, paredes traseras de las casas, y muchas veces tienen casas a un lado y a otro. Si nos fijamos en el castillo, con esa curiosa división que tiene, que está así como cortado, nos daremos cuenta de que arriba ahora hay una fila de casas que son las que dan a la plaza de Santa María, y detrás hay otra fila de casas con otra calle recta, con esa forma, que es la calle, ¿cómo se llama? Los Mártires. La calle Los Mártires, que está detrás. Es decir, que el castillo lo que había hecho ha sido adosar a un sitio y a otro y aprovechar. Por una parte quitaban la piedra, pero por otra parte la aprovechaban. Y luego, si nos fijamos ahí, siguiendo el castillo, al lado está la puerta del Alcázar, que corresponde aproximadamente a donde está la escalinata que sube del santuario de los Mártires, ¿no? Y luego están las otras dos torres que hay, esas las demolieron para aprovechar la piedra precisamente para construir el santuario de los Mártires, que está hecho justo encima de ese escarpe. Por ese motivo el santuario de los Mártires es tan curioso y tiene dos niveles, ¿no? Por abajo se entra a un nivel, por arriba se entra a otro, porque está hecho encima justo del escarpe del Alcázar, ¿verdad? Así que por todos esos motivos se fueron destruyendo las fortificaciones de Arjona, y lamentablemente ahora pues solo quedan algunos vestigios porque han tenido un uso ciudadano, como el parapeto que es el que vemos delante del Alcázar, ¿no? El parapeto que es el que ahora subimos y el que hablábamos antes, ¿no? Y ya pues claro, en cierto modo pues no son muy reconocibles las murallas de Arjona dentro de eso, ¿no? Había cosas curiosas también que se pueden mencionar, relacionadas también con el Alcázar. Había una torre del homenaje muy potente
que Jiménez Jurado, que fue el arqueólogo que hizo las excavaciones cuando en el siglo XVII, en 1628, creo, cuando se descubrieron las reliquias de los santos, él, por mandato del obispo, él levantó unos cuantos planos de lo que era Arjona, sus murallas, de los que yo me he basado para hacer esto también, ¿no? Y lo que era el Alcázar, ¿no? Y entonces este hombre pone la torre del homenaje del castillo de Arjona, la pone de piedras almohadilladas, es decir, son sillares que están perfectamente tallados, los sillares, saben ustedes, una piedra con las esquinas cuadradas hecha por un cantero, pero que por la puerta de fuera tienen así como un abultamiento que le sirve casi de adorno, así como más vasto, ¿no? Eso es propio de las construcciones romanas. En la Edad Media, que es cuando se hizo el Alcázar y todo esto, no era propio, ¿no? A mí siempre me extrañó ver ese almohadillado en los dibujos de Jimena, pero bueno, no estaba muy seguro a qué atribuirlo. El año pasado, cuando se hicieron excavaciones allí arriba, apareció una fila de sillares almohadillados al lado, justo en la puerta de Santa María. Una fila de sillares almohadillados romanos. Entonces yo advertí que la torre del homenaje del castillo estaba construida con los sillares aprovechados de un templo romano que hubo ahí, porque normalmente las iglesias se ponen donde hubo templos más antiguos, ¿no? Bueno, pues la mezquita que hubo, la mezquita mayor, que ahora es la iglesia de Santa María, antiguamente en la época romana también fue un templo además bien costeado, se ve que el pueblo era importante, y quedan todavía sus cimientos, y los aprovechan precisamente para sacar piedras para construir la torre del homenaje, para hacerla más bonita, pues echaron mano y tenían la cantera allí a mano, ¿no? Esa podría ser una curiosidad. Otra podría ser la del aljibe, el espléndido aljibe almohade que hay delante de la puerta de Santa María. Es el aljibe, uno de los aljibes, tendría más, uno de los aljibes de Alcázar, un estupendo depósito de agua, porque las ciudades fuertes tenían que estar siempre muy bien provistas de agua para aguantar los asedios. Y finalmente hay una mención recurrente en muchos textos antiguos, hablan de la mosca de Arjona, ¿no? Eso era famoso, la mosca de Arjona. Era, al parecer, un ingenio artillero, un cañón de los primeros que hubo, que estaría instalado seguramente en el Alcázar y aparece en algunas obras de Lope de Vega. Se utiliza, de la palabra mosca viene también la palabra mosquete, que es como se le llamaban a los fusiles antiguamente. Es decir, que tenemos que imaginarnos un ingenio artillero seguramente de la época de cuando los frailes calatravos tenían la ciudad, ¿no? Pues me parece que en cuanto a la explicación general ya está. Podríamos ver ahora la diapositiva, y sobre la diapositiva, bueno, no, pon otra, sí, porque ahí hay algo más que explicar. A la bacana, sí, vamos a ver las tres. Un poquito centrada. Pero ponlo un poquito a tu derecha, porque, no, al contrario. Eso es. Ahí lo que tenemos ahí delante es un corte para que nos hagamos una idea de cómo era la muralla y el antemuro o la contramuralla, ¿no? Tenemos ahí la muralla, ese trazo negro que vemos, arriba tiene un paso de ronda por donde podían pasar los centinelas y donde podían apostarse los defensores, y esa era la altura relativa. Tenemos que fijarnos una altura, tenemos que pensar en una altura de unos 6, 7 metros. Y delante hay un espacio como un pasillo alto, y a continuación hay otra muralla pequeñita, que ese es el antemuro. Así que eso es lo que expliqué al principio, de que estaban hechos a distintas alturas y tan cerca uno de otro, suficiente como para que los que están tirando flechas o piedras desde arriba no le den a los que están abajo. Y ahora, corren un poquito. Eso era el alzado, y aquí vemos la planta, ¿no? La muralla principal era así de gruesa, con un torreón que salía, y el antemuro lo que hacía era que daba un giro. Cuando llegaba delante de cada torreón había una especie de giro de antemuro, y este era el trazado. Este es el trazado típico que tienen las murallas almorávides y almohades, es decir, lo que se hizo a partir del año 1125, y viendo cómo es ese trazado en las murallas que hay en las ciudades de Marruecos y en las que se conservan todavía en España, como por ejemplo en Sevilla, queda un trozo en la Macarena, intacto, de la misma época. Otros dibujos que quedan de Andújar, donde también se conserva un trocito con dos torreones y los lienzos. Pues viendo eso uno puede más o menos ver cómo y de qué época era la muralla de Arjona, ¿no? A base de eso, cuando los documentos no te lo dicen directamente, tienen que ser motivaciones arqueológicas. Voy a poner el otro, Manolo.
Y esto que vemos, esto que vemos es, voy girándolo porque esto que vemos es, lo que tenemos ahí abajo, esa línea de puntos, es la calle Barbacana, para que nos hagamos una idea, ¿no? Cómo sube la calle Barbacana, gíralo hacia, eso es, así está. Subía así, luego daba la vuelta a lo largo del muro y pasaba por debajo de una torre que tenía un arco, la Torre Cardena. Había la Torre Garita, la Torre Calvario, cada torre del Alcázar de Arjona, cada una tenía su nombre. Había, me parece que eran 20 y tantas, cada una tenía su nombre. Puede ahora girarlo para que se vea la puerta hacia el otro lado, y el camino iba a parar a la Puerta del Sol. Este tipo de disposición está hecho, es una inteligentísima disposición. Todos los accesos a la ciudad de Arjona eran exactamente igual, no eran nunca, o procuraban que no fueran directos, sino que fueran siempre dando un giro y siguiendo la línea de la muralla. Hay un arquitecto romano que instituye cómo hay que hacer las fortificaciones, ¿no? Y esta gente, aunque esto lo han hecho los moros, pero son gente que se han basado a su vez en los griegos, que se han basado también en los romanos. Y hay que hacerlo teniendo en cuenta siempre que el que se aproxima a la ciudad deje la parte izquierda del cuerpo dando a la muralla. De manera que como la parte izquierda es la que va defendida, ¿no? La que lleva el escudo, uno sube esa cuesta tranquilamente porque está protegido de lo que le tiran de la muralla. Pero al llegar arriba tiene que dar la vuelta y automáticamente cuando ya se acerca más a la muralla, lo que tiene al dar la vuelta, la parte del escudo que está defendida, la otra parte es donde te pueden flechar. Y para defenderte tienes que poner el escudo así, con lo cual no puedes ni caminar, ¿no? Entonces está hecho siempre con esa idea, ¿no? Hay una aproximación que nada, que entra tranquilamente sin problema, pero cuando uno llega verdaderamente a los últimos 200 metros, ese tramo es una trampa mortífera, porque no hay manera de aproximarse si no va uno protegiéndose con la mano con la que no corresponde el escudo, ¿no? Y así está hecho en todo. ¿Puedes bajarla ahora para que se vea lo de arriba? Y esa es ya la planta donde vemos el camino, ahí se ve el camino más claramente, ¿no? Cómo sube la calle Barbacana, y al llegar arriba da la vuelta, pasa por debajo de la torre Cardena esa, que es la que tiene un arco. Eso se llama una torre albarrana, una torre que está adelantada, entre otras cosas, para que puedan sus defensores lanzar flechas lateralmente contra los que atacan el muro. Y finalmente ya sí se puede llegar a las Puertas del Sol, que también está a su vez defendida por dos torreones, ¿no? Bien, pues eso era en cuanto a las... Vamos a poner la diapositiva. Ahora vamos a dar un paseo por el pueblo viendo lo poquito que ha quedado de murallas, ¿no? Esto es el solar que tenemos. Es mejor apagar la luz, ¿sí? Mejor apagar la luz, sí se ve más. Este es el solar que hay delante del ayuntamiento, como ustedes lo habrán reconocido. Claro, los restos de muralla que quedan son muy exiguos, ¿no? Estos son lo que estamos viendo allá arriba, ¿no? Y en cierto modo, pues muchas veces no estamos seguros de si es exactamente el resto de muralla o es simplemente que con el tiempo se ha remodelado un contrafuerte, porque ya saben que las murallas se han utilizado para apoyar las casas en ellas, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que expresa esta fotografía es que delante de la muralla había un gran desnivel de terreno, entonces aquí ya no había población, la población estaba allí detrás toda, ¿no? Había un gran desnivel de terreno y eso hacía que el acceso de un posible enemigo fuese mucho más difícil todavía, ¿no? Porque era muy cuesta arriba. ¿Puedes cambiar? No. Esta es la parte que hemos dicho antes. Esta quizás... No, está bien, está bien. Sí, esta es la parte del cementerio de los Santos, que es donde, aquí no se aprecia muy bien, pero donde hay una especie de líneas verticales que quizás correspondan a las proyecciones de los bastiones de la ciudadela ibérica. Por otra parte, de hecho, ahí se ven, sí, algunas líneas se ven por ahí, ¿verdad? Pero bien, sobre el terreno yo los invito a que cuando pasen por ahí se fijen y verán cómo hay esas proyecciones. Y en cualquier caso, esa forma ataulada, esa forma así de cuesta, es la propia también de la fortificación ibérica. Y se hace así, entre otras cosas, para que el que ataca no pueda arrimarse mucho a la muralla. Es decir, que el de arriba, el que está defendiéndola, no tenga que asomarse demasiado para ver al que está atacando, ¿no? Porque ahí hay un ángulo muerto
Entonces, pues, cuando se hace a tablado, el otro pues siempre queda como medio metro separado de la muralla respecto a la vertical de arriba, ¿no? Además, bueno, aquí tenemos otro aspecto. Ahí sí que se ve claramente una de las rayas, ¿verdad? Se ve ahí a mano izquierda, se ve una raya muy claramente, de donde vendría un bastión. Pues, después, si suprimieron los bastiones, pues simplemente con la misma piedra hicieron el relleno interior, ¿no? Así que la piedra siempre es la misma, ¿no? ¿Sí? Y la estamos viendo lo mismo desde arriba, y todo esto corresponde al antemuro. Esto lo estamos viendo los desagües que tiene arriba, para echar el agua afuera. Por supuesto, esos desagües ya deben ser posteriores, porque en la época en que la ciudad tenía que defenderse como tal, el agua se aprovechaba toda, había cisternas, incluso en las casas había pequeñas cisternas, y que lo que escurría de los tejados procuraban aprovecharlo, porque era un agua preciosa, ¿no? Aquí tenemos otra vista de lo mismo. Esto, aquí nos hemos ido ya a la parte trasera, el cerramiento trasero del Alcázar. Todos conocemos lo que es, ¿no? Allí por la calle Sol. Aunque este muro que estamos viendo, ya saben que hace unos 20 años hubo ahí, se vino abajo el muro con una lluvia y se ha remodelado por lo mejor que se ha podido, ¿no? Pero el muro antiguo verdadero es aquel que vemos al fondo más oscuro, que lo tenemos aquí. Este es el muro antiguo verdadero, repellado de cemento. Quizá eso no corresponde ya a la época musulmana, pero en cualquier caso nos damos perfecta cuenta del aspecto que tendrían las defensas de Arjona, donde no había torreones, donde era liso, la altura que tenía impresionante, ha perdido el parapeto de arriba, la altura impresionante, y en una ciudad francamente bien defendida. ¿Sí? Esto es la calle Barbacana en sí, ¿no? Aquí vemos también, bueno, lo que hemos visto antes en el dibujo, ¿no? Como la calle Sol, después la subida esa tan empinada, para una subida que podían tranquilamente haberla hecho continuando la calle Sol y haber subido en el sentido opuesto, pero entonces no habrían tenido en cuenta lo que les acabo de contar, de que al llegar arriba tuvieran que seguir al lado del muro en la parte derecha del cuerpo, sin proteger, expuesta a los tiros de la muralla. ¿Sí? Otro aspecto de la muralla por ahí, bueno, está muy demolida, claro, esto ya está, muchas veces en los corrales de algunas casas, ¿no? Porque la han aprovechado como muro de contención por las diferencias de nivel que hay en la zona. Aquí tenemos otro también. Por la parte de San Juan es esto. De la escuela. La escuela. Aquí lo que estamos viendo es la situación que tiene Arjona, la espléndida situación de Arjona. Es decir, arriba estaría la muralla, que ya está muy perdida, pero siempre sobre un escarpe de piedra, que eso también contribuía a la defensa, lógicamente. Es decir, que el desnivel que había, muy pocos metros, era impresionante. Otra de las puertas, ¿esta es Morería? Sí, esta es la calle Reloj. Sí, la calle Reloj, sí. La calle Reloj porque era la torre, al final la torre del reloj, ¿no? Esto es una de las divisorias interiores del castillo. Ese muro que ven ahí blanqueado es de buena piedra. El castillo ya hemos visto que estaba esa divisoria porque estaba distribuido en dos niveles, porque lo habían hecho a caballo de la ciudadela más antigua, de la ciudadela del Ópidum. ¿Sí? ¿Esto es por qué parte es esto? A continuación de lo anterior. Ah, bueno, sí, ya vemos allí la Santa María. Lo mismo, sí. Bueno, los accesos siempre. Otra parte de la muralla, también vemos cómo estaba el tipo de mampuesto. Aquí vemos también los escasos vestigios que van quedando. Esto está cerca de San Martín, la casa del conde. Y aquí vamos a ver una cosa interesante. Muchas veces en la muralla, aquí en Arjona siempre se ha dicho que hay túneles para escapar, que comunican la parte alta con la parte baja de la ciudad, etcétera. Aquí vamos a ver uno de esos túneles, aquí en este conjunto. Ahí al fondo ven una puerta, en el mismo lomo de la muralla, esa puerta negra que se ve ahí, bueno, ese hueco. Ahora vamos a ver por dentro, hay perfectamente disimulado, porque aquí la muralla hace una esquina, que no la estamos percibiendo bien, pero hace una esquina, aquí la muralla, un rincón, mejor que una esquina. Y muy disimulado está aquí un túnel de escape, que sirve lo mismo para escaparse que para recibir refuerzos, claro.
Esta es la entrada tal como la vemos ahora. En la antigüedad, lógicamente, eso estaría muy bien disimulado. Y aquí la estamos viendo, otra visión de la entrada. Ven que hace un giro dentro, y este es el interior, excavado en la piedra. Aprovechando que los estratos de la piedra, unos son más blandos que otros, ahí se está viendo en la pared, ¿verdad? El de arriba han aprovechado un estrato duro que sirva de techo y han excavado abajo. Eso tiene aproximadamente la altura de una persona. Ahora lo vemos con más detalle en otra vista. Otra vista del túnel. Como digo, tallado todo en la piedra. Otra vista, ven que se pierde por allí. Y así, la puerta aquella, pues por ahí cabe perfectamente una persona. Otra de las puertas, ¿esta qué puerta era? La puerta de Córdoba. La puerta de Córdoba. Casi siempre las puertas se conocen, aparte de la toponimia y del callejero, porque delante de cada puerta había una especie de placita que era donde la gente vendía los productos, no tenían que ir a un mercado central así, los productos de huerta, etcétera, se vendían en esa placita. Y casi siempre delante de las puertas, como digo, en la parte intramuros dentro de la ciudad hay una plaza para que se pueda poner el mercado. ¿Sí? Esta otra es la Andújar. Claro, donde estaría el sector de la puerta de Andújar. Claro, ya hemos perdido aquí la puerta, como es lógico. ¿Sí? Cerca de las puertas siempre solía haber también un pilar, porque la gente salía o entraba al campo por ahí y abrevaban el ganado. La Fuente Vieja. Otra de las puertas, ya veis, la placita y la bifurcación, dos calles, para que vaya bien distribuido. La puerta de Jaén, que es la que antes en el dibujo no nos salía. ¿Sí? Esta es la puerta, ¿no? La de Marto. Lo mismo, la placita, las dos calles. Y la puerta nueva, que como digo, esta tenía que ser posterior seguramente. ¿Sí? Bueno, y esta es la última, esta es simplemente una cruz antigua que estaba antes, no sé en qué parte del pueblo estaba. En la calle El Rollo. En la calle El Rollo, claro, el rollo era la picota medieval, claro. Y ahora está en un jardín. Pues nada más, si alguien tiene alguna pregunta que yo pueda responder, con mucho gusto. ¿Nadie le pregunta? Es la misma piedra, además, ahí el túnel ese está excavado en la piedra. Decimos piedra de fortuna, pero es arenisca, que también puede ser arenisca de la zona. Bueno, ¿hasta dónde llega el túnel ese? ¿Perdón? ¿Hasta dónde llega el túnel o se corta? Se corta a los 20 metros quizás, ¿no? No llega menos. Un derrumbe que está cortado. Ya 15 Bien, pues no sé. Si no hay más preguntas. Se corta allí, se corta y ya. Yo no lo he visto. Sé que estaba. Ahí se hablaba que en la calle Cruz Verde había un túnel, pero más abajo hay una casa donde creo que había. Son más fáciles de hacer, que tiene el techo ya todo hecho. Una muralla, caserío, Sí. cuadrado, y yo no me quedaba porque me quedaba con la cosa estando antes. Que se claro que así. Me quedaba hasta 20 tantos metros por dentro, pero me daba miedo que me volvía para acá. Lo que pasa es que muchas veces las cosas se han utilizado como muy bien, bueno, pues entonces, vamos por eso, ¿no? Ahora, no, esto es antiguo, esto es una cosa que teníamos preparado desde hace bastante tiempo, que creo que te va a gustar. Seguro que eres tú el único que no lo tiene.
Bueno, siendo así, yo vengo aquí, un alfarero no hay que darle cosas. Hombre, agradecerte que haya hecho el esfuerzo de venir a ilustrarnos, Un placer. de enseñarnos No hay un nada poco de más de eso. nuestro pueblo. Habrá algo dentro, ¿no? Hombre, una foto del grupo del jurado del premio del pueblo. Muchísimas gracias. Precioso.